Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Pueden lograr que vuelva a ser salada. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. 1, 2, 3, 4. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Esta vez mirando un nuevo texto, mirando un nuevo tema, una nueva temática con Andresito aquí acompañándonos como siempre. Bienvenidos y vamos a arrancar. Entra adentro. Bueno, Andresito, este texto es bien interesante. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de este texto son como las figuras que usa Jesús, como las ilustraciones. Bueno, Jesús es un duro para comunicar asertivamente y para el storytelling. Entonces, en ese uso del storytelling, él usa figuras de la cotidianidad, figuras que pasan todos los días en las vidas de las personas que lo estaban escuchando, como por ejemplo la sal, cómo utilizaban la sal en esa época, y la luz, cómo iluminaban la gente en esa época, la usaban para todas cosas. Pero él quería o tenía un propósito específico en usar esos elementos o esas figuras. A mí me gustaría saber qué quería decir Jesús cuando hablaba de la sal y cuando hablaba de la luz. Bueno, hay varias cosas que son muy interesantes de este texto y tenemos que tener en cuenta y recordar que Mateo, en este caso, es el que compila el Sermón del Monte, está de alguna manera desarrollando como una secuencia lógica de lo que él está diciendo. Entonces, si vemos lo primero con lo que Jesús arranca son con las bienaventuranzas, y es de alguna manera Jesús definiendo cuál es el carácter de sus discípulos, qué es lo que él quiere ver, cuáles son las cualidades del carácter de sus discípulos. Y luego de eso entonces viene ya esta parte de una vez diciendo ustedes son la sal y la luz, que es de alguna manera como la consecuencia del carácter. O sea, si nosotros como discípulos de Jesús tenemos las cualidades de las bienaventuranzas, o sea, si somos pobres en espíritu, si lloramos, si somos humildes, si tenemos hambre y sed de justicia y todas las demás, Jesús dice, entonces ustedes van a ser la sal y la luz de la tierra. O sea, son consecuencias de las primeras, digamos, cualidades o características de las bienaventuranzas. Pero aquí, digamos que este texto se ha visto de manera muy normal y siempre se ha interpretado de alguna manera con la sal es la que preserva y la luz es la que da lo que ilumina un lugar, y esas son imágenes, digamos, reales, y es algo de lo que es el sentido. Pero creo que Jesús acá está yendo mucho más allá de simplemente el uso cotidiano de la sal en esa época o de la luz en esa época, porque Jesús aquí está usando unas imágenes o digamos unas metáforas que están en el libro de Isaías. Y es la conexión que Jesús hace acá es muy interesante porque es el libro que es el más usado por Jesús en esta referencia al libro de Isaías, sobre todo el capítulo 2 del libro de Isaías. Y en ese libro, en ese capítulo, digamos que aparecen también estas imágenes de la sal y de la luz. Y de alguna manera lo que está, digamos, hablando específicamente de la luz, hay una conexión entre la luz y la enseñanza. O sea, el Señor promete en el Antiguo Testamento que Israel va a ser la luz para las naciones.
a través de la ley, de la enseñanza, de las escrituras. Entonces Jesús está haciendo una conexión muy interesante con el libro de Isaías y diciendo, ustedes que fueron los portadores de la ley han sido la sal o la luz del mundo, y ahora mis discípulos, que son los que viven la ley, que son los que viven las características, las cualidades de un nuevo reino, son la luz del mundo. Entonces está primero esa imagen de la luz como una señal del pacto, de la bendición de Dios para todas las naciones, y también la sal, que se sabe que era en esa época usada para el cuidado y la preservación, pero era mucho más que eso. De hecho, la sal tenía un significado más profundo en cuanto a los pactos. Era la forma en cómo ellos cerraban un pacto, cerraban un trato, Se regalaban sal. o sea, era muy valiosa. Entonces ellos lo que hacían era una señal de un pacto, de un acuerdo que se hacía. Entonces, estas imágenes de la sal y de la luz están muy conectadas porque tienen, o de alguna manera se complementan, porque las dos en el Antiguo Testamento son señales del pacto. De alguna manera lo que Jesús está diciendo acá es, ustedes ahora, mis discípulos, son señales del nuevo pacto, de un nuevo acuerdo, de una nueva forma de relación con Dios. Entonces, esto es parte de lo que Jesús está tratando de hacer acá. Digamos que Jesús es el mayor y el más grande comunicador de la historia para mí, y su forma de enseñar y su forma de cautivar a la audiencia es increíble. Y lo que Jesús está haciendo aquí también, como lo hace en muchos momentos en la Biblia, es haciendo un juego de palabras con la luz. Por ejemplo, la palabra luz es or en hebreo, y la ley es Torah. Entonces es digamos que sonaba Como hace parte de la parecida, como de la misma raíz, y instrucciones llora, como con Y de yuca. Entonces es la misma conexión que Jesús está haciendo acá, digamos como un juego de palabras para decir, ustedes son una señal de un pacto que se hizo desde hace muchos años y que ahora se cumple en los discípulos. O sea, nosotros como discípulos de Jesús somos aquellos que somos llamados a mostrar ese pacto de Dios con la humanidad, un pacto de bendición, un pacto de amor, un pacto de esperanza. Entonces es una conexión muy interesante la que Jesús hace acá con sus discípulos. Eso cambia totalmente lo que tradicionalmente, como usted decía, se hablaba o se interpretaba este texto en las iglesias, ¿cierto? Porque lo que usted decía al inicio, bueno, la sal preserva, ¿cierto? La luz ilumina, y entonces nosotros como cristianos tenemos que iluminar el lugar donde estemos o el contexto en donde estemos. Y pues como cristianos o como hijos de Dios o como discípulos de Dios, ayudamos a que se preserve lo bueno en la tierra, y es una aplicación, como usted decía, No está mal. exacto, no está lejos, pues, no es descabellada. Pero esta nueva manera de ver esas ilustraciones me lleva a pensar a mí cómo nos puede aplicar eso a nosotros ahora. Digamos, cómo podemos ser esa luz que ya en este sentido ya es esa luz que representa la palabra, representa la instrucción. Eso me parece muy importante. Y cómo esa sal que representa ese pacto, esa promesa que tenemos de Dios estar con nosotros y nosotros estar con Él. ¿Cómo podemos vivir eso hoy en día? Pues es que ese es el punto, creo que también es el punto de lo que Jesús está tratando de decir acá. Y es que la luz y la sal son señales de un pacto que Él había hecho con el pueblo de Israel. De alguna manera lo que Jesús está diciendo es, Israel no hizo lo que tenía que hacer. No fueron la señal, no fueron sal y no fueron luz. Y ahora ustedes son los portadores de esta nueva señal y de este nuevo pacto. Los discípulos entonces son la luz y la sal que trae justicia a las naciones. Entonces, de alguna manera,
lo que Jesús está diciendo es, ustedes son el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas y están en constante cambio o no existen. Y ustedes son la sazón del mundo. El carácter cristiano que se describen en las bienaventuranzas, entonces son el discípulo comprometido que da ejemplo en todas las áreas de la vida. Digamos que Jesús conecta la ley e Israel como la luz y la sal del Antiguo Testamento, y ahora lo que está diciendo es que ustedes, los discípulos míos, que son la iglesia, ustedes no hicieron, son los que tienen esa tarea. Porque de alguna manera la sal dejó de salar y la luz de la ciudad dejó de alumbrar, y el candelabro se escondió, que era Israel. Y Jesús lo que está es redefiniendo, como vamos a ver en todo el Sermón del Monte, redefiniendo la ley. Está de alguna manera, no, que eso es algo que vamos a ver más adelante, no es que está quitando la ley antigua y trayendo una ley nueva, sino que lo que está haciendo es de alguna manera cumpliendo la ley y diciendo, esto era lo que ustedes tenían que haber hecho. Entonces, digamos que hablando en términos más científicos, digámoslo así, la ley de la sal, nunca puede perder la capacidad de salar. Digamos que ese residuo de polvo blanco que aún se veía como sal, y sin duda ellos lo llamaban sal, pero no tenía el sabor ni actor, era polvo, o sea, era simplemente un polvo que no era lo que tenía que ser. Sí, lo tiraban Entonces parece sal, pero no sirve. De alguna manera Jesús lo que está diciendo es, mis discípulos no solamente deben parecer ser sal, no deben parecer iluminar, sino que deben salar, deben servir, deben ser parte de lo que el Señor quiere para la humanidad. Entonces, y lo conecta con las buenas acciones, porque mire que al final dice, de todas maneras, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. O sea, los discípulos tienen que mostrar que son diferentes, tienen que mostrar una vida diferente. Y eso es parte de lo que Jesús llama a la iglesia, a nosotros los discípulos. Se tiene que notar la diferencia entre ustedes y alguien que no conoce de Jesús. O sea, tiene que haber una evidencia clara y real de que hay algo diferente. No sé cómo suene esto, pero el sabor del mundo y el sabor amargo del mundo cambia por las promesas de Dios. O sea, por la promesa de que Dios está ahí. Y el que yo sea esa sal, y que yo pueda aplicar esa sal, digamos, y que pueda llevar esas promesas de Dios en mi vida y mostrarlas a los demás, le da sabor al mundo. Eso puede ser así. O sea, yo lo que creo es que Jesús está diciéndonos acá, ustedes, si viven como quiero que vivan, o sea, si tienen las cualidades del carácter de mis discípulos, ustedes simplemente es natural. Ajá. O sea, no es algo que ustedes vayan a Algo que se dan. Es algo que van a tener que esforzarse. Voy a tratar de ser sal, voy a tratar de ser luz. No, simplemente viviendo como Jesús quiere que vivamos, vamos a donde lleguemos ser sal. O sea, vamos a traer vida, a traer sazón, digámoslo así, o a traer bendición donde quiera que estemos. Vamos a preservar los lugares. Vamos a traer luz, pero simplemente viviendo. O sea, porque somos, digámoslo así, señales vivas del pacto de Dios. Entonces, donde quiera que estemos, en nuestros trabajos, en la universidad, con amigos, en la familia, nosotros estamos viviendo la vida como cualquier otra persona, pero somos como señales vivas del pacto de Dios. Entonces, simplemente viviendo, vamos a traer bendición donde quiera que estemos. Porque somos consecuencia de estas cualidades que Jesús espera de sus discípulos. Porque somos personas humildes, porque somos personas pobres en espíritu, porque nos duele el dolor de otros, porque tenemos hambre y sed de justicia, porque somos compasivos, porque tenemos un corazón puro, porque procuramos la paz. Entonces, esas cualidades hacen que una persona sin
querer o digámoslo así, sin la intención de ser sal, es sal a donde llega. Una persona que busca la paz en un lugar de trabajo es sal, es luz. Un cristiano, un discípulo que busca la verdad donde está, es sal, es luz. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, mis discípulos que viven de esta manera, simplemente como resultado son señales del pacto vivientes en este nuevo mundo, en este nuevo pacto. Entonces, diga, de alguna manera, en el Antiguo Testamento Israel era la luz a las naciones y la ley era digamos, la sal que preservaba. Ahora Jesús está concentrando todo en sus discípulos. Ustedes son la sal y la luz. Donde quiera que vayan, son señales del pacto. Y si viven de manera que se parezca a Jesús, porque las características de las bienaventuranzas es Jesús realmente. Si viven como Jesús, van a ser sal, van a ser luz donde quiera que estén. Y ese es el llamado de Jesús para nosotros. Es simplemente vivan la vida como si Jesús fuera el que estuviera viviendo la vida de usted. Y ese es el punto, creo que es el punto de la vida cristiana, del discipulado, es cómo sería mi vida si Jesús fuera el que la estuviera viviendo. ¿Qué decisiones tendría Jesús? ¿Qué decisiones tomaría Jesús si fuera el que estuviera viviendo mi vida? ¿Cómo trataría a mi esposa? ¿Cómo trataría a mis hijos? ¿Cómo trabajaría? Esa es la pregunta. ¿Cómo viviría Jesús mi vida si fuera yo? Y ahí es donde uno empieza a decir, entonces, si nosotros vivimos conforme a lo que Jesús quiere, pues esto es una consecuencia natural. Vamos a hacer sal, vamos a hacer luz. ¿Por qué? Porque somos señales de ese pacto que Dios tiene con la humanidad. Dos cosas como para cerrar. La primera es impresionante cómo hemos desconectado estos versículos, esto es versículo 13, hemos desconectado estos versículos de los versículos anteriores. Ese es el problema. Y entonces intentamos ser sal y luz. Es una consecuencia de las bienaventuranzas. Si nosotros vivimos como Jesús dice que vivamos, tenemos las cualidades y las características del discípulo que provienen de él, vamos a simplemente ser sal y luz. Hay una canción de Santiago de Navías que se llama Sabor a Evangelio. Y me parece muy interesante y tiene mucho que ver con esto, porque yo creo que ese debe ser el objetivo de nosotros como discípulos de Jesús. Que nosotros sepamos a Evangelio, que cuando la gente esté cerca de nosotros, o cuando estemos cerca de nosotros le demos sabor a la vida, y que ese sabor que nosotros le demos sea el sabor del Evangelio. Y quiero leer un poquito de esa letra de Santiago. Dice: en esta hora que la santidad pareciera moral medieval, que ya no es la prioridad, contra viento y marea, hacer tu voluntad. En esta hora que nada es más que las 30 monedas ganar. Danos sabor a Evangelio, sabor a pan verdadero. Que la cruz vuelva a ser nuestra mayor ambición. Danos sabor a tu reino, Señor. Es eso. Es que yo pienso que el cristianismo y el seguir a Jesús es una consecuencia lógica de estar con Él. O sea, un discípulo no tiene que luchar por cambiar, porque si está con Jesús va a cambiar. O sea, cambian sus prioridades, cambia todo. A veces sin mucho esfuerzo, en el sentido de que simplemente las cosas se van dando. Y uno va diciendo esto, o sea, yo soy más pacífico porque estoy con Jesús. Yo estoy desarrollando más las cualidades de Jesús. Y entre más cerca estamos de Jesús, pues más creo que nos vamos a parecer a Él. Andresito, muchas gracias. Yo creo que el mundo, la gente y estas épocas que estamos empezando a mirar son mucho más, lo hablamos esta mañana, ¿no? O sea, la época que está viviendo y que están viviendo nuestros hijos hoy definitivamente necesitan el Evangelio, el sabor del Evangelio. Y necesitan personas, discípulos, papás, hermanos, amigos,
una iglesia, aún una iglesia, que simplemente sean sal y luz. O sea, no que estén luchando por ser sal y luz, sino que vivan de manera que muestren que son una señal del pacto. Y eso tiene que ver con la forma en cómo vivimos, las decisiones que tomamos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos. Tiene que ser una consecuencia natural. Es algo que se ve. O sea, la sal sala. La sal simplemente hace lo que tiene que hacer. Parte de su En un su- cuarto oscuro, si nosotros apagáramos las luces que tenemos acá, se ve oscuro todo, pero la luz ilumina. O sea, es algo natural. Jesús está diciendo, el discípulo vive, el discípulo preservos, el discípulo es. Lo que pasa es que como desconectamos todo, entonces creemos que una cosa es ser lo de arriba, las bienaventuranzas, otra cosa es ser sal y luz. Entonces, ¿cómo soy sal y luz? ¿Cómo vivo las bienaventuranzas? No, es la consecuencia natural de vivir como Jesús. Listo, Andresito. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo podcast, en el siguiente podcast, con otro tema también muy interesante sobre el Sermón del Monte. Chao, pues.